Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de los usos del se. Si os fijáis, ¿no? Muchísimos de los verbos están conjugados con esto, ¿no? Abrazarse, levantarse, y nos saltan muchísimas dudas de cuándo se ponen, cuándo no, cómo se conjugan. Entonces, en la clase de hoy vamos a resolver todas estas dudas. Como siempre, comparto con vosotros la teoría y así la podemos ver juntos. Bueno, los usos del se. No podemos hablar del se sin hablar de verbos pronominales, que son estos verbos que sí o sí, ¿no?, utilizan este se en su conjugación. Acordaros que no solo es siempre el se, sino que también es me, te, nos y os, dependiendo de la persona, ¿no? No os preocupéis que a continuación veremos la conjugación y sale, pero básicamente acordaros eso, que tiene que estar en concordancia con el género y el número, en este caso la persona, ¿no? Yo, me, tú, te, él, ella, usted, se, nosotros, nos, vosotros, ustedes, os. Entonces, bueno, como bien hemos dicho, hay unos verbos que se llaman pronominales que siempre vienen acompañados o en algunas ocasiones vienen acompañados de este pronombre reflexivo, que lo llamamos, ¿no? El se es un pronombre reflexivo, igual que esta lista que os he dicho. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué se le añade este pronombre al verbo? Pues en algunos casos para cambiar el significado del verbo o para marcar, ¿no?, indicar que la acción afecta directamente al sujeto, ¿no? Es para remarcar, digamos, al sujeto y lo que le afecta a la acción dentro de la frase. Al igual hay verbos que no se pueden conjugar de otra forma, pero ahora adelante vamos a ver todas las funciones. Ejemplos: levantarse, encontrarse, sorprenderse, ¿no? Son verbos que cuando los pronunciamos, cuando los utilizamos, siempre van a ir acompañados de este pronombre. Tipos de verbos pronominales. Bueno, pues existen los pronominales estrictos y los no estrictos. ¿Cuáles son los estrictos? Los que solo se pueden utilizar con el se, no existen de otra forma, ¿no? Estos hablan de acciones que solo se pueden hacer a uno mismo, que no puedes hacer tú a otra persona. Y entonces estos verbos también son intransitivos, es decir, que no admiten objeto directo. Igual que podemos decir que no admitirían pasarlos a pasiva, ¿no? Porque no hay este sujeto que le hace una acción a otra persona, sino que quien hace la acción, el sujeto, es a la vez objeto, ¿no? Tú te lo haces a ti mismo y son verbos que no se pueden hacer a otra persona. Ejemplo: suicidarse. Tú no puedes suicidar a otra persona. Por definición, el propio verbo es una cosa que se hace a ti mismo. Entonces, es un pronominal estricto. Siempre está acompañado de ese se, porque daros cuenta que ese pronombre se lo que está marcando es ese carácter de hacer una acción a uno mismo. Luego existen los pronominales no estrictos, que son esos verbos que algunas veces pueden ir acompañados de este pronombre y otras veces no. Y en función de si van o no acompañados puede cambiar su significado. Y en ambos casos están bien dichos, simplemente eso, se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, dirigir y dirigirse. Ambos verbos existen y se utilizan. ¿Qué pasa? Que uno significa una cosa diferente, tiene una connotación diferente. Yo digo, yo dirijo una empresa, ¿no? Entonces soy la directora de esa empresa. En cambio, yo digo, yo me dirijo hacia el supermercado. Y eso significa que yo me estoy cogiendo a mí misma y me estoy dirigiendo, no es una acción que yo me hago a mí misma. Si os fijáis, cambia el significado, ¿no? Dirigir una empresa, por ejemplo, o dirigir un barco, o dirigir, o sea, puede tener un significado diferente que cuando tú dices dirigirse, que significa que tú te estás moviendo de un sitio, de un punto a otro. Mientras que, por ejemplo, dirigir una empresa no es que mandas, que eres quien tiene la responsabilidad de esa empresa, bla, bla, bla. Entonces, daros cuenta de eso, que añadir o no el pronombre puede significar un cambio en el significado del verbo. Vamos a profundizar más en el sujeto de estas acciones, ¿no? Cómo cambia este se, digamos, al verbo, ¿no? Y al verbo, a la acción y al sujeto. Si lo separamos en este tipo de verbos, los verbos pronominales, según quién realiza la acción, tendríamos la función reflexiva, ¿no? Los verbos reflexivos, que son los que acabamos de mencionar, de acciones que uno se hace a sí mismo, ¿no? Entonces,
el pronombre es a la vez sujeto y objeto, ¿no? Quien hace la acción es a la vez el objeto. Y el pronombre es el que, digamos, identifica a este sujeto y objeto. O sea, si hiciéramos el análisis sintáctico, tendríamos que marcar al pronombre como sujeto. O sea, es el que representa al sujeto en la frase. Se podría, para poder identificar qué frase es reflexiva, por si no la entendemos por su propio significado, son frases que se le pueden agregar a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo al final de la oración, ¿no? Para remarcar esta idea de que hacemos la acción a nosotros mismos. Ejemplo, yo ya me lavé la cara a mí mismo, ¿no? Al añadir el me, ¿no? Que acabamos, como hemos visto al principio, es una de las formas de los pronombres reflexivos, tú estás indicando que esa acción la hiciste tú a ti mismo. También, por ejemplo, el verbo lavar serían estos pronominales no estrictos porque se puede utilizar tanto con el pronombre como sin. O sea, tú puedes decir yo me lavé la cara a mí o yo me lavé el pelo, pero también puedes decir yo le lavé el pelo a alguien, ¿no? Tú también se lo puedes hacer a otra persona. Puedes lavar al bebé, ¿no? Entonces, daros cuenta de eso, que se puede utilizar con el pronombre si tú quieres decir que esa acción la estás haciendo a ti mismo o sin el pronombre para indicar que lo has hecho a otra persona. Luego hay otro concepto que es un poco más difícil, entonces, bueno, voy a hablar así como en términos genéricos, que son los cuasirreflejos. Este tipo de verbo, ¿no? Son los que, digamos eso, hablan de expresiones cotidianas, de acciones físicas concretas, incluso de acciones físicas científicas, o sea, físicas, quiero decir eso, de la física, ¿no? Acciones que no se pueden cambiar porque van a ocurrir siempre, y de la naturaleza, o de la vida interior. En estas oraciones no se puede agregar a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo al final de la oración, porque el sujeto no es objeto, o sea, no es una acción que se está haciendo a sí mismo. Aún así se utiliza el se. Por ejemplo, la sopa ya se enfrió. Igual, la sopa no se está enfriando a sí misma, pero se utiliza este se pues como marcar esta idea, para empezar, como de acción física, ¿no? De la física, que al final una sopa, cualquier líquido caliente se va a enfriar y es una acción de la física, eso no podemos cambiarlo. Y luego esta cotidianidad, como ya mismo nos vamos de acá. Es una forma eso de marcar esas acciones cotidianas, igual que la de José se arrepintió, como una acción que ocurre, digamos, dentro de uno mismo, ¿no? Se arrepintió, se alegró, se avergonzó. Todas estas acciones que reflejan un poco, como se ha explicado aquí, la vida interior de uno, ¿no? Son cosas que nos ocurren a nosotros mismos, digamos, dentro de nuestra propia cabeza, también se utilizan este ese. Pero bueno, sabiendo que esto es un concepto mucho más amplio, no me interesa tanto. O sea, me quedo más con la idea de reflexivos y de lo siguiente, que es recíprocos, que son mucho más concretas y mucho más fácil de identificar. ¿Cuáles son las recíprocas? Son acciones que necesariamente involucran a dos personas como mínimo y la acción que está sucediendo, una se la está realizando al otro y el otro otra vez al uno, ¿no? O sea, son, digamos, se hacen doblemente. Y de esta forma, ¿no? O sea, uno lo hace y el otro lo recibe. Ya hablamos de esto y el ejemplo más claro que siempre se utiliza es el verbo abrazar, ¿no? Tú cuando abrazas a alguien, solo por tú hacerlo, la otra persona también te está abrazando a ti, ¿no? O sea, abrazar son de esas acciones que obligan a ser recíprocas, porque tú abrazas a alguien y ya la otra persona también te está abrazando. Entonces, hablamos de abrazarse, nos abrazamos, se abrazaron, me abracé, ¿no? Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Juan y Paula se besaron. Igual, tú besas a alguien y automáticamente, si os estáis besando, la otra persona también te está besando a ti. Entonces, son esas acciones recíprocas. Con mi hermana nos saludamos por la ventana, ¿no? Vuelve a hablar de esa reciprocidad. Eso significa que las dos personas están haciendo la misma acción, la una a la otra. Y no se grita más. No se griten más, ¿no? Entre dos personas se están gritando. Es esta idea de reciprocidad. Entonces, con esto ya terminamos los tipos de verbos pronominales. Acordaros que hay unos que son los estrictos, que siempre van a tener el pronombre, otros que algunas veces sí y otras veces no, y esto le puedes cambiar el significado, y que luego estas son las funciones, los usos que tienen.
reflexivos recíprocos y luego esto, cuasi reflejos, que, bueno, que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Ahora vamos a ver la conjugación de estos verbos pronominales. ¿Cómo se conjuga un verbo pronominal? Pues como cualquier otro verbo, como ya hemos visto cuando hemos visto la conjugación, ¿no?, de los verbos. Lo único que se le añade este pronombre que tiene que concordar, o sea, tiene que ser igual en persona y número, ¿no? O sea, tiene que tener esta concordancia con el sujeto, con quien hace la acción. Hacemos aquí el repaso: yo me peino, tú te peinas, él, ella, usted se peina, nosotros nos peinamos, vosotros os peináis, ellos, ustedes se peinan. O sea, no uséis siempre se, porque no se utiliza se, solo se utiliza para él, ella, usted, y ellos y ustedes, ¿no? El resto tienen su propio. Luego, otra cosa muy frecuente, ¿no?, que podemos dudar es ¿y dónde se coloca el se?, ¿no? Porque hay veces que lo vemos adelante, otras veces que lo vemos atrás. Bueno, en muchos casos se puede utilizar tanto delante como detrás. Y en estos en concreto, ya sí que tienen como su norma. En general, eso, delante de un verbo en cualquiera de las formas personales. La abuela se peina, la abuela se maquilla, la abuela se ducha, la abuela, ¿no? O sea, siempre se utiliza delante, ¿no?, como norma general. En cambio, en el imperativo se utiliza delante cuando es negativo y detrás cuando es afirmativo. Acordaros que esto ya cuando vimos el imperativo ya lo vimos, porque eso, siempre con el imperativo se cambia en el orden de las cosas. Entonces, repito, cuando es negativo, ese pronombre va delante del verbo. Mientras que cuando es afirmativo, cuando no estamos negando nada, sino que lo estamos afirmando, ese pronombre va detrás. Ejemplos: no te peines. Daros cuenta que es una negación, no, entonces el pronombre va delante del verbo. Te peines, ¿no? El pronombre te va delante del verbo peinar. Y peínate. Ahí así que es afirmativo, ¿no? No estamos negando, estamos afirmando, no hay ningún no, es una afirmación, sí, peínate. Entonces, como es afirmativo, en este caso está el verbo peinar y el pronombre va detrás, peínate, ese te se coloca detrás. Y luego aquí tenemos ya otros 3 usos del se fuera de esta idea de los verbos pronominales. O sea, es más el uso que se le está dando el se en la frase que la necesidad del verbo de incluir ese pronombre. Tenemos 3 nombres que pueden parecer un poco extraños, pero no os preocupéis, el significado es sencillo. El primero es el se dativo ético. ¿Esto qué significa? Básicamente es un pronombre que se utiliza simplemente para enfatizar, para reforzar, para darle mayor importancia a lo que estamos diciendo, o sea, a la persona que realiza la acción, ¿no? O sea, quiere decir que no es necesario, se puede incluir de forma, digamos, voluntaria solo para exagerar, para darle más importancia, para remarcar, para subrayar que esa persona está haciendo algo, ¿no? Esa persona en concreta o eso en concreto. Entonces, esa frase sin ese se, sin ese pronombre también es correcta. Tenemos un ejemplo. Se leyó el libro sin rechistar y leyó el libro sin rechistar. Ambas frases significan lo mismo y son correctas, ¿no? No hay una que esté mal escrita. La única diferencia es que cuando se le añade este se, simplemente se le está como dando más importancia, enfatizando más, se leyó el libro sin rechistar. Pues da la sensación de que ha habido como una pelea o algo así y al final la persona consiguió hacer que quien fuera leyera un libro sin poner pegas, sin quejarse, ¿no? O sea, enfatiza más, da como más esa importancia a la acción que está ocurriendo o a esa situación, pero se puede eliminar perfectamente y está también muy correcta. Leyó el libro sin rechistar, completamente correcta. Esta es una forma un poco coloquial, entonces, si estáis escribiendo un texto formal, no se suele incluir esto, ¿no? Porque es una forma muy coloquial, dado que es irrelevante, o sea, no es necesario. Entonces, tener en cuenta esto, que a la hora de hablar se utiliza muchísimo, pero si vamos a querer ser formales en una entrevista o al hacer un texto, en el trabajo, no se suele utilizar. Luego tenemos otro se, que también tiene un nombre curioso, que es el se pasivo reflejo. Ya el propio nombre lo dice, es un se que lo que viene a decir es que esa frase está en pasiva. La diferencia de una pasiva tradicional es que en este caso el verbo está en voz activa. Entonces, lo único que nos indica que esa frase es pasiva
es ese se, ¿no? Es el indicativo, es la forma que tenemos de entender que esa frase es pasiva, aunque el verbo esté en activa. ¿Esto qué significa? Que ese sujeto, acordaros en pasiva, ¿no? Ese sujeto no es el que produce la acción, sino el que la sufre, ¿no? Es el sujeto paciente, no el sujeto agente, que ese era el que hacía la acción. ¿Y por qué se utiliza esto? Vamos a ver los ejemplos y lo vemos, ¿no? Los perfumes se extraen de las plantas. ¿Qué pasa? Uno, los perfumes no se extraen a sí mismos de las plantas. Entonces, claramente no es algo reflexivo ni tampoco recíproco porque solo estamos hablando de uno. ¿Cómo sabemos entonces que es pasiva? Porque obviamente alguien extrae los perfumes de las plantas. Es evidente por la frase que alguien extrae los perfumes. No se extraen solos o no se extraen de forma mágica. Alguien lo hace. ¿Qué pasa? Que esta persona, quien lo haga, no es importante, no se conoce, no queremos incluirlo de ninguna forma. Entonces, la forma de hacer esto es poner el verbo en activa y en cambio incluir el se. Los perfumes se extraen de las plantas. Podríamos decir, los perfumes son extraídos de las plantas, que sería, digamos, la pasiva tradicional. O alguien extrae los perfumes de las plantas, ¿no? Que sería esa pasiva puesta en activa. Pero en ambos casos, cuando es esa pasiva, digamos, tradicional, la común, no es pasiva refleja, sí que le estamos dando una importancia a quién ha hecho eso. Incluso si decimos los perfumes han sido extraídos o fueron extraídos de las plantas, alguien te puede decir por quién, ¿no? Porque normalmente la pasiva, tú dices, los perfumes fueron extraídos por alguien, ¿no? Se incluye ese por con el agente, ¿no? Con el sujeto agente que ha hecho esa acción. En cambio, de esta forma, como no nos interesa en absoluto quién ha hecho esa acción, no se conoce, no tiene importancia, pues la propia frase no te habla en ningún momento, ni te incluye, ni te hace preguntar, ¿no? ¿Quién es el agente de esa acción? ¿Por qué no es interesante? Los perfumes se extraen de las plantas. Siguiente ejemplo. Se desconvocó la reunión. Evidentemente aquí igual, alguien desconvocó la reunión no se desconvocó sola. En cambio no nos interesan o no lo conocemos o no queremos saber quién es ese alguien, porque no es lo importante aquí. Lo importante es que la reunión se ha desconvocado. Entonces utilizamos esta pasiva refleja con el se. Ponemos el verbo en activa normal, pero se le añade ese se para dar a entender que realmente, obviamente, la reunión no ha hecho la acción de desconvocarse, sino que alguien la ha desconvocado. Pero ese alguien no nos interesa. Si dijéramos, la reunión fue desconvocada, que igual es otra forma correcta de decirla, pero al final siempre, digamos, esa pasiva tradicional, como bien he dicho, como que te hace querer saber por quién, ¿no? Fue desconvocada por, ¿no? Y si fuese importante por los manifestantes, por la empresa, por lo que fuera, ahí sí que utilizaríamos la pasiva tradicional, ¿no? Porque es un dato importante. Si este dato no nos interesa y lo único que queremos saber es que la reunión se ha desconvocado, la forma más correcta de hacerlo es así. Se desconvocó la reunión y ya nos llega la información necesaria que queremos, ¿no? Otro ejemplo, se vendieron varios cuadros. Evidentemente los cuadros no se han vendido a sí mismos, alguien los vendió, pero este alguien no nos interesa, no lo conocemos, no queremos saber de él. La información que necesitamos saber es que si se han vendido o no se han vendido los cuadros. Se han vendido. Entonces lo utilizamos de esta forma, ¿no? De pasiva refleja con el se y el verbo en activa. Y finalmente tenemos el verbo, el uso del se impersonal, que este viene a ser un poco parecido. En el primer caso, o sea, en el anterior caso, el se nos indicaba pasiva, y en este caso el se nos indica la impersonalidad, ¿no? Que es una frase impersonal. Recordar que estas frases, las impersonales, lo que vienen a decir es que es eso, que no tenemos, digamos, una persona concreta que conozcamos que ha hecho esa acción, o no queremos saberlo, o no nos interesa, ¿no? O sea, digamos que está un poco en el aire quién ha hecho esa acción, o es un concepto como genérico, no es una persona física concreta que ha hecho esa acción, que tiene un nombre y que nos interesa, o que conozcamos. Entonces, decir eso que está aquí escrito, en ambos casos se utiliza exclusivamente en tercera persona, o sea, siempre se, en ese caso no es ni me, ni te, ni os, porque ahí sí que estarías hablando de me, yo, ¿no? Y estarías poniendo forma a algo. Entonces, en este caso, cuando se habla de pasiva refleja y
y de impersonal, y ese uso de se en los dos, eso, no te interesa el sujeto, entonces se habla eso en esa tercera persona, porque es la forma de hablar de cosas que no son concretas, ¿no? Que no conocemos. Ejemplos de este uso eso del se para marcar el carácter impersonal de la oración. Se habló de todo un poco. Pues igual, ¿no? Alguien, obviamente, tuvo que hablar de todo un poco, pero no lo conocemos, no nos interesa, no es relevante, no es importante, o es algo como muy genérico porque mucha gente lo hizo. Por ejemplo, en la reunión se habló de todo un poco, pero no queremos decir Margarita y Juan hablaron de todo un poco, sino que como en general, ¿no? Como una cosa así como abstracta, en general se habló de todo un poco. Entonces, como no hay, digamos, un sujeto concreto que hace la acción que conocemos, que nos interesa, sino es esta idea como más genérica de todos, en algún momento, todos, alguien, ¿sabes? Pues se utiliza este se. Siguiente ejemplo, se come muy bien aquí. Igual, no estamos diciendo que Paco come muy bien aquí o que Juana come muy bien aquí, sino que en general, no todos, cualquier persona puede comer muy bien aquí, se come muy bien aquí. Es como un concepto genérico, no es un sujeto concreto que hace una acción. Entonces, en este caso es una frase impersonal y se marca ese carácter impersonal con el se. Se come muy bien aquí. Se puede visitar en horario nocturno este museo, por ejemplo, ¿no? Son este uso como de impersonalidad, que no hay como sujeto, sino como un concepto genérico. Y ya con esto hemos utilizado todas las formas posibles del se. Entonces, nada, como siempre, espero que haya quedado claro, que os haya gustado la lección, que hayáis aprendido, que os hayáis enterado, que me haya explicado bien. Y nada, tenéis siempre los ejercicios, que igual son unos ejercicios variados, en este caso creo que son 4. Y espero eso, veros en la siguiente clase. Y nada, chao chicos.